Hola, buenas tardes. Lo primero que quería era daros las gracias por vuestra asistencia a esta hora, que yo sé que no es la mejor para venir a ninguna charla de nada, y la endometriosis pues es un tema un poco difícil de por sí, ¿vale? Vamos a dividir la charla en dos partes. Primero yo voy a intentar dar unas pinceladas sobre la enfermedad, qué es, las manifestaciones clínicas, cómo se diagnostica y algunas implicaciones que tiene para el tema de la fertilidad. Y después el doctor Alcaide nos hablará de algunas cosas más específicas desde el punto de vista del laboratorio. Bueno, pues vamos a empezar por saber qué es esta enfermedad. Esta enfermedad, la primera vez que se describió, lo hizo un patólogo austriaco que se llamaba Rokitansky y ya fue descrita en el siglo XIX, en 1860. Es una enfermedad crónica y consiste en la presencia de tejido endometrial, de ese tejido que habitualmente debe estar dentro de la cavidad uterina, que se implanta fuera de la cavidad y lo puede hacer en diversas localizaciones. Pero además ese tejido que se implanta es funcionalmente activo, es decir, que es capaz de implantarse y es capaz de crecer. Eso va a producir una reacción inflamatoria crónica y a pesar de que hemos dicho que esta enfermedad se ha descrito ya desde hace más de un siglo, la etiología, es decir, la causa, sigue siendo desconocida. En cuanto a la epidemiología, pues se trata de una enfermedad que afecta a las mujeres en edad fértil, en edad reproductiva. La incidencia máxima es entre los 30 y los 45 años, como podemos ver aquí, y se calcula que entre un 5 y un 10% de las mujeres en edad reproductiva van a tener endometriosis. Si nosotros seleccionamos un poco más el grupo de pacientes y hablamos con pacientes que presentan un dolor pélvico crónico, vemos que la incidencia es mucho más alta, entre un 40 y un 60%. Y si hablamos de pacientes que tienen problemas de fertilidad, encontraremos esta enfermedad entre un 20 y un 40% de la población, según los estudios que consultamos. En cuanto a la etiología, como os decía antes, a pesar de que es una enfermedad que lleva descrita más de 100 años, realmente la causa última no la sabemos. Hay múltiples teorías. Una de las teorías más aceptadas es la teoría de la implantación, que esta ya fue postulada en 1920 por Samson. ¿Y en qué se basa en esta teoría? Pues se ha visto que existe un fenómeno que se llama menstruación retrógrada, es decir, la sangre menstrual no solo sale hacia el exterior a través de la vagina, sino que de forma retrógrada es capaz de llegar, como vemos en ese dibujo, a través de las trompas de falopio al peritoneo. En esa sangre hay fragmentos de tejido endometrial que va a ser capaz de implantarse en diferentes localizaciones en la cavidad abdominal. La cuestión es que se ha visto que hasta el 90% de las mujeres presentan menstruación retrógrada, pero no el 90% de las mujeres sufren endometriosis. Luego, algo más, aparte de esto, debe haber para que unas mujeres lleguen a desarrollar la enfermedad y otras no. Otras teorías que se han postulado son la diseminación linfática y vascular, es decir, esas células del endometrio serían capaces de migrar a través de los vasos de la circulación sanguínea o de los vasos linfáticos e implantarse a distancia. Otra es la metaplasia del epitelio celómico. Estas células que cubren la cavidad abdominal, el peritoneo, ahí hay células pluripotenciales que serían capaces de diferenciarse, de transformarse y convertirse en células endometriales. Otra teoría es el trasplante directo. Esto nos explicaría las lesiones endometriósicas que aparecen en cicatrices de mujeres que han sido sometidas a cesáreas o en las episiotomías después de un parto. Y luego, por último, se ve que hay también una influencia endocrina. Se ha visto que en ese tejido de los implantes hay alteraciones enzimáticas que hace que se produzca una síntesis mantenida de estrógenos y que ese sistema enzimático no es el mismo que hay en el endometrio normal que permanece dentro de la cavidad uterina. Además de todo esto, se piensa que puede haber alguna participación del sistema inmune. El sistema inmune tiene una serie de células como los macrófagos o algunos tipos de linfocitos que esos implantes que caen en la cavidad endometrial con la menstruación retrógrada los eliminan. Si hay algún fallo en el sistema inmune, serían capaces de implantarse y permanecer. Se ha visto que hay también una contribución genética. Aunque no hay un tipo de herencia mendeliana como el color de ojos o de pelo o las herencias de otros rasgos que conocemos, sí se ha visto que la endometriosis es una enfermedad que se da más en algunas familias, entre hermanas o entre madres y hijas.
También se ha visto que en el endometrio hay células madre que serían capaces de migrar y transformarse. Se habla también del estrés oxidativo, que podría ayudar a mantener la enfermedad, aunque no se sabe si esto es causa o consecuencia de la misma y de toda la inflamación que produce. Y además influencia del entorno. Sí que se ha descrito en algunos estudios que hay algunos tóxicos resultantes de procesos industriales, como las dioxinas, que se han relacionado con la endometriosis. Bueno, que como veis, hay multitud de teorías, multitud de cosas que se ha visto que pueden influir, pero realmente la causa última seguimos desconociéndola. Cuando hablamos de una enfermedad conviene tener una clasificación para que todos hablemos de lo mismo. Básicamente hay dos tipos de clasificaciones. La más utilizada y la más aceptada es la de la Sociedad Americana de Fertilidad, que se va a basar sobre todo en la extensión de la enfermedad y en la extensión de las adherencias que produce, pero que no tiene en cuenta la profundidad de las lesiones. Esta clasificación, como veis, ha sido revisada en varias ocasiones, pero a partir de los años 90 han surgido otras clasificaciones que valoran más el grado de infiltración, que se relaciona mucho más con la clínica de la enfermedad. Esta es la clasificación de la Sociedad Americana. Bueno, que siento que la diapositiva ha sido un poco mal, pero esta clasificación, como os decía antes, valora sobre todo la extensión y no la profundidad de las lesiones, las adherencias que se han producido y según eso nos clasifica la enfermedad en mínima, leve, moderada o severa. Pero no se relaciona ni con el pronóstico reproductivo, ni con la tasa de recurrencias, ni valora los implantes a distancia, fuera de la cavidad peritoneal. Y la clasificación, según el grado de infiltración, que sí que se relaciona más con la clínica y sobre todo con el dolor, y que, bueno, pues según el grado de infiltración sea mayor o menor, se le da diferentes estadios. En cuanto a la clínica, decir que el síntoma fundamental que produce la endometriosis es el dolor. El dolor puede aparecer, el dolor menstrual, sobre todo hasta en el 75% de las pacientes. Y además suele ir progresando a lo largo del tiempo, es decir, cada vez va a ser un dolor peor que va aumentando. En otras pacientes ya se convierte en lo que llamamos dolor pélvico crónico, es decir, que no solo es durante la menstruación, aunque puede empeorar durante esta. Hasta un 40% de las pacientes van a tener molestias importantes con las relaciones sexuales o molestias con la deposición, que es eso que pone ahí disquecia, o problemas de fertilidad. Sin embargo, deciros que la clínica que puede presentar la endometriosis es muy, muy variable y que entre un 15 y un 30% de las pacientes que la padecen no tienen absolutamente ningún síntoma. También puede acompañarse de fatiga crónica y luego de una multitud de síntomas no ginecológicos cuando la endometriosis está afectando el intestino o está afectando la vejiga. En cuanto al tema de la infertilidad, ¿por qué esta enfermedad es capaz de producir infertilidad? Pues bueno, pues por unas razones que a todos nos resultan obvias, como la distorsión anatómica. Estamos hablando de una enfermedad que produce una inflamación crónica, que produce adherencias y que, por tanto, va a producir una serie de cambios en el aparato genital interno que no va a dejar que el proceso de ovulación, de captación del óvulo por la trompa o el transporte de los gametos por la trompa se produzca. Eso nos resulta a todos obvio. Cuando se producen grandes quistes de chocolate en el ovario, que es una manifestación muy típica de la enfermedad, pues lógicamente todo el parénquima, todo el tejido ovárico va a quedar como rechazado, disminuido y vamos a tener menos folículos sanos con los que contar. Pero además, como luego ya nos van a hablar, habrá una disminución de la calidad ovocitaria, hay una disminución de la calidad de los embriones que se generan y muchos autores también dicen que hay una disminución de la receptividad del endometrio, aunque en esto no todos están de acuerdo. ¿Y qué podemos hacer para diagnosticarla? Pues tenemos varias pruebas que nos van a permitir llegar al diagnóstico. Lo primero que tenemos que hacer es sospechar que podemos estar hablando de esta enfermedad, porque como hemos dicho, la clínica es muy, muy variable. Y aunque hoy en día, en el siglo XXI, nos parezca mentira, hay pacientes que desde que empiezan con sintomatología hasta que se les llega a dar un diagnóstico definitivo, sufren un proceso de años, como veis ahí, hasta 10 años de consultas, de pruebas, de intentos de tratamiento, etcétera. Así que lo primero que tendremos que hacer es pensar en ella y hacer una historia clínica cuidadosa. Lo segundo, pues lo podremos sospechar por la exploración física.
A veces hay pequeños implantes en el cuello o en la vagina y eso ya nos puede dar la pista. Un útero fijo que no tiene la movilidad normal por todo el proceso inflamatorio y las adherencias, pues también nos puede orientar, o la presencia de unos ovarios aumentados cuando hay quistes. Y a veces cuando está afectado el tabique recto-vaginal, que es como el espacio que está entre la vagina y el recto, pues en la exploración se pueden palpar nódulos que resultan especialmente dolorosos y que nos van a hacer sospechar este diagnóstico. Pero desde el punto de vista ginecológico, el arma fundamental para el diagnóstico es la ecografía. La ecografía nos permite sobre todo diagnosticar la endometriosis que afecta al ovario. Y esa foto que veis ahí, sería el aspecto típico que tiene un endometrioma ovárico, que son los famosos quistes de chocolate. Además, cada vez más estamos intentando diagnosticar mediante la ecografía la endometriosis profunda, es decir, esa que produce más síntomas y que nos afecta al tabique recto-vaginal. Y a veces también, según su tamaño, implantes vesicales pueden diagnosticarse por ecografía. Pero para la endometriosis profunda, nuestra mejor arma diagnóstica de momento es la resonancia magnética, que nos va a permitir diagnosticar todos esos implantes que son los que van a ser más sintomáticos. Mencionar aquí que se utiliza un tipo especial, bueno, no un tipo especial de resonancia en cuanto a la técnica de la resonancia, pero que se puede hacer una resonancia de doble gel, que consiste con un gel como el de la ecografía, se rellena la vagina, se rellena el recto y eso nos permite explorar esa zona que es donde suele instaurarse la endometriosis profunda. Otro arma diagnóstica que tenemos, pues por supuesto la laparoscopia, pero hoy en día en un estudio por infertilidad la laparoscopia diagnóstica no está indicada. Y en una paciente que tenga unas lesiones mínimas, que solo tengamos una sospecha clínica, pero que las pruebas de imagen hayan sido todas negativas, ni vemos quistes en los ovarios, ni vemos ninguna cosa en la resonancia, no estaría indicado de inicio hacer una laparoscopia. Otra cosa es que si la laparoscopia se hace por algún otro motivo y se encuentran las lesiones, lo mejor sea eliminarlas en el mismo acto quirúrgico. Pero bueno, la laparoscopia nos va a permitir explorar toda la cavidad abdominal, nos va a permitir ver la extensión de los implantes, nos va a permitir confirmar el diagnóstico de sospecha. Ahí tenéis alguna foto del tipo de lesiones que podemos encontrar. Y lo único hay que tener en cuenta que en esas lesiones infiltrantes, que son las que producen más clínica, no vamos a poder verlas con la laparoscopia. Y si hay un cuadro de adherencias muy grande, eso nos va a hacer infravalorar también el número de lesiones que pueda haber. Otro test de diagnóstico sería poner una medicación que suprima la menstruación durante meses, como pueden ser los análogos de la GnRH o los anticonceptivos orales combinados, la píldora de toda la vida que todos conocemos. Si lo ponemos en una pauta continua, conseguimos suprimir la regla. Si los síntomas ceden al suprimir la regla, la sospecha de endometriosis es muy, muy alta. Y luego hay un montón de pruebas complementarias que solo estarán indicadas en el caso de que nosotros sospechemos que hay una afectación del intestino o una afectación de la vejiga y que son pruebas específicas para realizar el diagnóstico en estos órganos. En cuanto al tratamiento, bueno, pues de esta enfermedad ni sabemos la causa ni tenemos un tratamiento que la elimine al 100%. El tratamiento ideal que nos quite los síntomas, que permita eliminar todos los implantes, que restaure la fertilidad y que evite la progresión de la enfermedad, desgraciadamente a día de hoy no existe. Pero sí que tenemos diferentes armas, tanto de tratamiento médico como de tratamiento quirúrgico, con la que podemos ir solucionando algunos problemas. El tratamiento, lo fundamental es que debe individualizarse y el tratamiento que vayamos a elegir va a depender de la clínica que presente la paciente, de lo graves o no que sean sus manifestaciones, de los efectos secundarios que le produzcan los tratamientos médicos, de la edad que tenga, de la localización y la extensión de la enfermedad, el deseo reproductivo de la pareja, cuánto tiempo lleve de infertilidad si es que presenta este síntoma, los antecedentes quirúrgicos, es decir, que sea una paciente que ya esté operada o no, o que sea un diagnóstico de novo, y por supuesto siempre habrá que tener en cuenta la opinión de la paciente. En cuanto al tratamiento médico, bueno, pues contamos con diferentes armas. La primera y la más obvia pues son los analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos, que todos hemos tomado para dolores de cabeza y para otras cosas, pues en muchos casos, si no hay unos síntomas muy acentuados, pueden ser la solución, teniendo en cuenta que siempre habrá que darlos
que es una enfermedad crónica, como hemos dicho antes, como va a ser un tratamiento mantenido, utilizar un protector gástrico. Otro tipo de analgésicos, como el paracetamol solo o en combinación con otras sustancias, en algunos casos también nos pueden ayudar. Pero el tratamiento médico más eficaz con el que contamos hasta ahora es el tratamiento hormonal, ¿vale? Se ha demostrado que suprimir la función ovárica durante 6 meses reduce el dolor asociado a la endometriosis, pero es verdad que también, igual que lo quita, cuando el tratamiento se deja, es frecuente que recurra. En cuanto al tratamiento hormonal, contamos con múltiples sustancias, los anticonceptivos hormonales, que es la píldora de toda la vida. Estos llevan estrógenos y gestágenos. Otro tipo de tratamiento son los gestágenos solos, el DIU que liberan levonorgestrel, que es un tipo de gestágeno y que realmente en los años que lleva es una de las armas que más nos ha ayudado a controlar el dolor producido por la endometriosis. Los análogos de la GnRH, que era el fármaco que decíamos antes, que suprime la regla y que puede utilizarse también como test diagnóstico, el danazol y la gestrinona. Los anticonceptivos se prefieren los de dosis medias, hay varias vías de administración, no solo la oral. Hoy en día disponemos de parches y disponemos del anillo vaginal, que a veces son la solución y tienen una posología más cómoda para la paciente. Se pueden dar en pauta convencional, es decir, haciendo que la paciente tenga sus reglas, sí, porque incluso así el dolor puede mejorar, o se pueden dar en una pauta continua sin hacer ningún descanso y suprimir la regla. Esta última pauta, la pauta continua, mejora bastante la calidad de vida de las pacientes, mucho más que la otra. Y además se ha visto que después de la cirugía previene las recurrencias, cuando se ha hecho una cirugía para endometriosis ovárica, o sea que sería recomendable. Los gestágenos, pues hay múltiples gestágenos y también se consideran un tratamiento de primera línea porque generalmente son tratamientos con pocos efectos secundarios y que se pueden mantener en el tiempo. Recordad que como lo primero que hemos dicho es que es una enfermedad crónica, así que hay que plantearse que el tratamiento va a ser a largo plazo. Y el dispositivo que libera levonorgestrel, que es un tipo de gestágeno, que una vez que se inserta, pues vale para 5 años. Los análogos de la GnRH que decíamos antes, lo que hacen es suprimir la hipófisis y dejar a la paciente sin regla, es decir, causa una menopausia química que llamamos, una menopausia reversible. El problema es que al causar una menopausia, suprimir absolutamente la función del ovario y no tener ningún aporte de estrógenos, tiene muchos efectos secundarios, especialmente sobre la masa ósea. Estamos hablando de pacientes jóvenes y no nos podemos permitir el lujo de iniciar por un tratamiento una osteoporosis. Entonces, es un tratamiento que se considera de segunda línea, cuando el otro tipo de tratamientos no ha dado ningún resultado y que en caso de que sea el único y haya que mantenerlo, debe acompañarse de un tratamiento con estrógenos y gestágenos para evitar este efecto secundario, que sería el más importante. El danazol y la gestrinona son fármacos que son eficaces para controlar el dolor, pero que también tienen muchos efectos secundarios. Por lo tanto, tampoco los vamos a considerar de primera línea. Tienen efectos sobre todo androgénicos, pues aumento de vello, etcétera, 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 y efectos sobre el perfil metabólico, aumento de lípidos, y entonces no se pueden mantener en el tiempo. Y en cuanto a la fertilidad, ¿nos ayuda el tratamiento médico? Pues por desgracia el tratamiento médico no ha demostrado mejorar en nada la fertilidad espontánea de las pacientes que tienen endometriosis, ¿vale? Como ya cuando os he ido contando, la mayoría de estos tratamientos o son anticonceptivos o van a producir una menorrea, que es decir, quedarse sin regla, que es lo que vamos buscando y lógicamente de ese modo no se va a lograr un embarazo. Así que nos ayuda poco. Entonces, en pacientes con endometriosis y un problema de fertilidad asociada, si el deseo fundamental es el embarazo, no hay ninguna opción a tratamiento médico y lo que debería iniciarse sería un tratamiento de reproducción asistida. La técnica de reproducción asistida que tengamos que utilizar, pues eso va a depender de muchas cosas, de la edad de la paciente, del tiempo de esterilidad que lleve, de la extensión de la enfermedad, de que haya o no haya cirugías previas, de los marcadores de reserva ovárica, de que haya reiniciado previamente otras técnicas o no y de que el resto de estudio y el estudio de su pareja sea normal, que aparte del problema de la endometriosis no estemos hablando de otros problemas o de un factor masculino.
Lo que sí que se ha visto, y la única cabida que tendría el tratamiento médico en las pacientes con endometriosis, es que cuando nosotros vamos a iniciar un tratamiento de fecundación in vitro, el poner análogos durante estos análogos que no se pueden mantener en el tiempo, pero el ponerlos durante 3-6 meses antes, parece ser que aumenta hasta 4 veces la posibilidad de obtener un embarazo. Luego, esto sería el único punto en el que el tratamiento médico tendría una utilidad de cara a la fertilidad. Y siempre a la fertilidad con reproducción asistida, no a la fertilidad espontánea. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues decir que la técnica de elección hoy en día es la laparoscopia. ¿Por qué? Pues porque los resultados en cuanto a fertilidad posterior, mejoría de los síntomas o recurrencias de la enfermedad son exactamente los mismos que cuando hacemos una cirugía por laparotomía, una cirugía convencional abriendo la tripa, vamos, para que todos nos entendamos. Pero, sin embargo, la laparoscopia tiene mucha menor tasa de complicaciones y la recuperación es muchísimo más rápida. El tratamiento quirúrgico es eficaz para controlar el dolor, al menos a corto plazo, pero hay que tener en cuenta que la enfermedad a largo plazo tiende a recurrir, por tanto, tendremos que ser cuidadosos sobre la indicación de la cirugía. Cuando hablamos de una endometriosis peritoneal, es decir, una endometriosis mínima en la que no vemos quistes en los ovarios ni nada y solo hay implantes en el peritoneo, pues como he dicho antes, en este caso, aunque nosotros tengamos sospecha, no está indicado hacer una cirugía solo por esto. Si la cirugía se hace por otra causa para diagnosticar a una paciente con un dolor pélvico crónico en el que no sabemos qué le pasa, estará indicado eliminar estas lesiones. Pero solo la sospecha de una endometriosis tan poquito avanzada no es indicación de hacer una laparoscopia ni un tratamiento quirúrgico. Cuando hablamos de endometriosis ovárica, de esos famosos quistes de chocolate que afectan a los ovarios y que en algunos casos pueden alcanzar gran tamaño, si produce muchos síntomas o los quistes son muy grandes, sí que estaría indicado quitarlos. Sin embargo, siempre teniendo en la cabeza que la tasa de recidivas es muy elevada y que si el dolor se controla con tratamiento médico, lo que está indicado no es quitarlos directamente, sino utilizar el tratamiento médico y retrasar la cirugía. ¿Y qué queremos evitar con esto? Pues tener que recurrir a varias cirugías. En cuanto a la endometriosis profunda, pues es una cirugía de alta complejidad que muchas veces requiere la intervención de varios especialistas, no solo del ginecólogo, sino de cirujanos digestivos cuando hay que hacer resecciones intestinales, de urólogos si hay afectación vesical o hay obstrucción de los uréteres, que son cirugías que tienen una tasa de complicaciones muy altas. Y solo en el caso de que el tratamiento médico no sea eficaz o de que se presente un cuadro obstructivo a nivel del aparato digestivo o del aparato urinario, que en ese caso no hay más remedio que hacer una cirugía, sino si podemos controlar los síntomas con tratamiento médico, esto es lo que debe hacerse en primer término. Cuando los deseos genésicos de la paciente que tiene endometriosis profunda no se han cumplido, es decir, es una paciente que va a querer un embarazo, hay que ser lo más conservadores posibles con el aparato genital. Se liberarán todas las adherencias, se extirparán todas las lesiones que sea posible, intentaremos restaurar la anatomía pues en la medida de lo posible y que las lesiones nos lo permitan. Y si las trompas están muy afectadas, está indicado quitarlas. Cuando la paciente ya ha cumplido sus deseos genésicos y no va a desear un embarazo, incluso para tratar de eliminar los síntomas, se recomienda realizar una histerectomía. Y si son pacientes de más de 40 años y que han tenido ya varios episodios de cirugía, incluso se puede plantear a la paciente la posibilidad de quitar los ovarios, aparte de la histerectomía, y tratar así de eliminar definitivamente la enfermedad, puesto que vamos a producir ya una menopausia y la enfermedad no va a poder seguir adelante. En cuanto a la fertilidad, ¿qué nos puede aportar el tratamiento quirúrgico? Pues cuando hablamos de una paciente con una endometriosis mínima o una paciente que tiene dolor, pero un dolor que se controla perfectamente con analgesia, que no interfiere con su actividad diaria y que además desea un embarazo, ya hemos dicho que en principio no está indicada la laparoscopia de entrada, porque eso no va a restaurar la fertilidad de la paciente, que está disminuida per se y no va a mejorar después de la laparoscopia. Las técnicas de reproducción asistida tienen mucho mejor rendimiento que la laparoscopia desde el punto de vista reproductivo y por eso es por lo que habría que empezar.
Otra cosa, como ya he dicho varias veces, es que si la laparoscopia se indica o se realiza por otro motivo que no sea la endometriosis y la infertilidad, se quiten las lesiones. En cuanto a los endometriomas ováricos, sí que hay acuerdo entre todos los autores que quitar los endometriomas que son de más de 4 centímetros aumenta la tasa de gestación espontánea, pero solo la tasa de gestación espontánea, es decir, el quitar los endometriomas antes de una técnica de reproducción asistida no va a mejorar los resultados de esta. Aunque a veces hay que quitarlos, aunque solo sea si son endometriomas muy grandes que van a dificultar mucho el desarrollo folicular, la punción. Hay que individualizar cada caso y valorar quitarlos, pero realmente no se ha podido demostrar que mejoren los resultados de la reproducción asistida. ¿Qué problema tiene la cirugía de los endometriomas? Que por cuidadoso que se sea y por exquisito que sea el cirujano que los quite, al quitar el quiste siempre vamos a quitar parte del tejido de la corteza ovárica sana. Con lo cual, a la larga, sobre todo en pacientes que pasan por varias intervenciones, por eso es importante tratar de evitar esto a toda costa, la reserva de folículos del ovario va a ir disminuyendo. Y lo que sí hay acuerdo es que en pacientes de más de 35 años, por este mismo motivo de la reserva folicular o con endometriosis muy avanzada, las cirugías previas sí que reducen la respuesta en los ciclos de FIV. Por lo tanto, en este tipo de pacientes se recomienda intentar primero la reproducción asistida antes de la cirugía. Y en cuanto a las pacientes con endometriosis profunda, pues ya hemos dicho que son cirugías de gran complejidad, multidisciplinares, que requieren la intervención de varios especialistas en muchos casos y con muchas complicaciones. Por tanto, si la sintomatología de la paciente, el dolor y su calidad de vida nos lo permiten, lo indicado es ir primero a la reproducción asistida antes que a la cirugía. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y os dejo con el doctor Alcaide, que os va a explicar qué podemos hacer en el laboratorio. Yo os voy a contar qué es lo que nos encontramos en el laboratorio de reproducción asistida en un caso de endometriosis y voy a contaros qué es lo que nosotros podemos hacer con eso que nos encontramos. Como ha estado explicando Paloma, la endometriosis es una enfermedad compleja, desconocida, pues en el laboratorio de reproducción asistida nos pasa un poco lo mismo. No sabemos muy bien por qué pasan las cosas, pero nos encontramos con unos ovocitos que tienen la calidad comprometida, aparentemente algunos de visu no tienen ningún problema, pero luego generalmente dan embriones de mala calidad, no sabemos muy bien a qué achacarlo, pero lo único que podemos hacer es intentar evitar aquello que sospechamos que está afectando a la calidad de los ovocitos. Las pacientes de endometriosis son subsidiarias de tratamientos de reproducción asistida, como ya nos ha dicho Paloma, la inseminación artificial, la fecundación in vitro y luego aparte la donación, que bueno, es un tratamiento especial, es un último recurso, pero que también existe. Nos obliga a tomar algunas consideraciones especiales en el laboratorio, tomar algunas medidas, sobre todo en el momento de recoger los folículos después de la punción. Nos vamos a centrar en la inseminación artificial y la fecundación in vitro, porque la donación, como digo, es aparte, los óvulos no vienen de la mujer que tiene la endometriosis, con lo cual el problema se reduce mucho. Y lo que nos encontramos generalmente, bueno, es, como digo, embriones de mala calidad. Hay casos de fallos de implantación, como ha dicho Paloma antes. Hay quien no está de acuerdo con que esos fallos de implantación sean debidos a que haya una endometriosis, pero ocurren. Pero centrándonos, nosotros nos vamos a centrar en la mala calidad de los embriones, que es en lo único que podemos hacer algo desde el laboratorio. Trataremos los casos de endometriosis como aquellos en los que los embriones son de mal calidad por otras circunstancias que no sea la endometriosis. Es lo que nos podemos centrar. Y hay algunas técnicas complementarias a la fecundación in vitro, básicamente, como es la eclosión asistida, la aspiración de fragmentos, el cultivo largo, que pueden ayudar no a mejorar la calidad de los embriones, pero sí a sacar el máximo potencial de desarrollo que esos embriones tengan. La inseminación intrauterina es un tratamiento que se puede hacer a pacientes con endometriosis. No es el más recomendado porque los resultados son bastante peores que en pacientes sin endometriosis. Se podrá hacer en pacientes que reúnan las condiciones adecuadas para indicar esta técnica, o sea, trompas permeables, calidad del semen suficiente como para hacer una inseminación. La menor eficacia de la técnica en pacientes con endometriosis se puede deber, desde luego, a la calidad de los ovocitos, que aunque no los veamos, están ahí, y aunque esto es un poco controvertido, a la viabilidad espermática. Probablemente
al poner espermatozoides en el útero, estos espermatozoides entran en contacto con lo que es el entorno que provoca la endometriosis de secreciones. Es un ambiente, entre comillas, tóxico que a lo mejor les está afectando a los espermatozoides e impide que estos fecunden normalmente, progresen normalmente, e incluso a la vitalidad de los espermatozoides. Pero en la literatura esto es controvertido. Hay quien cree que no hay ninguna afectación sobre los espermatozoides, pero en muchos otros casos sí. El caso es que la inseminación intrauterina en pacientes con endometriosis da bastantes peores resultados que si no hubiera endometriosis. Y yo no tengo mucho que decir porque en el laboratorio no podemos hacer nada, porque nosotros aquí lo único que manejamos en una inseminación son los gametos masculinos, no intervenimos para nada en los gametos femeninos y en el entorno en el que se van a desarrollar los embriones, con lo cual para el laboratorio de reproducción asistida, hacer una inseminación intrauterina en un caso de endometriosis no nos supone modificar nada de lo que hacemos. En la fecundación in vitro ya la cosa es diferente. Es una técnica que se puede indicar siempre que los pacientes reúnan las características para poder indicar esa técnica, que tengan reserva ovárica, que el semen sea de una mínima calidad. No, hay controversia en cuanto a si la técnica es afectada porque hay endometriosis o no. La mayoría de casos acepta que la endometriosis afecta a la fertilidad y afecta a los resultados de los tratamientos de reproducción asistida, pero como os dije antes, no está nada claro ni en qué punto de todo el proceso afecta, ni en qué medida, ni cómo. O sea, nosotros lo único que podemos hacer es tratar estos casos según lo que vemos. Que vemos que el embrión es malo y está muy fragmentado, haremos una cosa. Que vemos que el embrión pues, se divide y llega muy lejos en su estadio, pero no sabemos por qué no sigue evolucionando, haremos otra cosa, pero no tenemos un protocolo estricto de decir, hay endometriosis, vamos a hacer esto. Desgraciadamente no es así. En cuanto a la preparación de las muestras de semen, no tenemos que hacer nada en especial, por la misma razón que antes, y en el laboratorio de embriología sí tomaremos algunas precauciones que son básicamente evitar al máximo la contaminación del cultivo y la contaminación de los ovocitos que se van extrayendo del ovario con ese líquido endometriósico que es potencialmente tóxico para los ovocitos. Lo que pasa es que esos ovocitos ya se han desarrollado en ese ambiente tóxico. Luego, lo que no podemos evitar es lo que les ha pasado antes. El desarrollo que han tenido en ese ambiente endometriósico tóxico, pues les ha hecho un daño que ya no podemos reparar. Pero sí podemos intentar prolongar ese daño o podemos intentar no afectar demasiado a algunos folículos que pudieran venir en un entorno más limpio, en un líquido más limpio, mezclándolos con los que han salido de unos folículos en los que hubiera más endometriomas o que estuvieran más próximos a los endometriomas y se hubieran aspirado con ellos. En la lupa, el líquido folicular, como decía Paloma, es un aspecto achocolatado. Ellos los llaman quistes de chocolate, pues nosotros lo que vemos es el chocolate en cuestión. Esto sería un plato, esto sería una placa de cultivo con un líquido endometriósico. La foto es fatal, pero veis el color, que es mucho más oscuro que este, por ejemplo, que es un líquido folicular normal, o este, que es un líquido folicular normal, aunque con un poco de sangre. Esto es una endometriosis. Debemos intentar que si salen folículos, si salen ovocitos en un entorno de líquido de este color, se mezclen con este. Luego tenemos que preparar varias placas de cultivo, lavar bien los folículos de una a otra, intentar no arrastrar medio endometriósico hacia la placa de cultivo donde definitivamente van a estar los embriones, para, si ese líquido tiene algún efecto tóxico sobre los embriones, no seguir exponiéndolos a él, o si alguno no ha estado nunca con ese líquido, pues no ponerlo por primera vez en contacto con ese entorno tóxico. El líquido es de color marrón, tiene unos pequeños coágulos y esto sí es importante para nosotros en el laboratorio. No es un líquido que conlleve riesgo de infección que haya que suplementar con ningún tipo de antibiótico ni antimicótico, como puede ser, por ejemplo, un hidrosalpins que nos complica el cultivo. En este caso no, en este caso con separar los ovocitos de los líquidos contaminados tenemos suficiente. Si entendemos que el líquido endometriósico es perjudicial para la calidad del ovocito y la del embrión y que puede alterar además la función espermática, según algunos autores, pues lo que hay que hacer es lo que digo, evitar dentro de lo posible en contacto de este líquido folicular contaminado con restos endometriósicos con los gametos, con los espermatozoides o con los óvulos. Aquí es lo mismo, tratamos de separar los cúmulos de los platos más contaminados como este, de los que están menos contaminados. Y el asunto ahora es
Cuando ya tenemos los ovocitos y ya tenemos los espermatozoides, ¿qué hacemos con ellos? ¿Hacemos una fecundación in vitro normal o hacemos una microinyección espermática? La literatura no tiene nada claro esto. Podemos leer opiniones en un sentido y opiniones en otro. En nuestra opinión, nosotros hacemos microinyección siempre que hay endometriosis. Entre otras cosas porque cuando se hace una fecundación in vitro normal implica arrastrar medio de cultivo de unas placas a otras en un volumen lo suficientemente grande como para que pudiera ser tóxico. Entonces, si no queremos que los gametos estén en contacto con este líquido tóxico, la mejor manera es limpiar los ovocitos, quitarles todas las células que provengan de donde él se crió, del ovario, que no arrastraran ningún tipo de resto endometriósico ni de fluido tóxico, y hacer una microinyección. Entonces, nosotros sí somos partidarios de hacer siempre microinyección en los casos de endometriosis. Una vez que ya tenemos hechos ya hemos cogido los ovocitos, hemos cogido los espermatozoides, tenemos los embriones, entonces ahora ya no tiene sentido seguir con más cuidados de no arrastrar líquidos endometriósicos porque ya no hay, eso fue otro día. Ahora ya lo único que nos podemos centrar es en tratar entre comillas, los síntomas que vemos en cada embrión. Los embriones serán de mala calidad casi seguro, vamos a ver a qué cualidad del embrión afecta esa mala calidad y vamos a tomar algunas decisiones al respecto si es que se puede. Una de las cosas que podemos hacer con los embriones procedentes de un caso de endometriosis es una eclosión asistida. El embrión tiene que desarrollarse in vitro, pasa de 2 a 4 células, de 4 a 8 y de ahí a un estadio que se llama blastocisto, a partir del cual tiene que romper la zona pelúcida del embrión y tiene que ser capaz de salir para implantarse en el endometrio. Si el endometrio hemos dicho que puede tener algún problema de receptividad y si el ovocito no se desarrolló en las mejores condiciones posibles, es probable que su zona pelúcida no sea capaz de abrirse en el momento que se tiene que abrir y es posible que no deje salir al embrión entonces. Entonces nosotros lo que hacemos es hacerle un agujerito a la zona pelúcida del embrión, creo que luego hay una foto, y esperamos que el embrión en su desarrollo luego sea capaz de salir por ese agujerito. Ya no tendrá que ser él el que haga el agujerito ni la zona pelúcida la que se adelgace lo suficiente como para poder dejar salir el embrión. Como en todo, hay revisiones bibliográficas que dicen que esto no aporta ningún beneficio y hay otras en las que sí consideran que pueda ser beneficiosa la eclosión asistida. Nosotros probablemente en un primer ciclo, si el embrión es de buena calidad, no aconsejemos la eclosión asistida, pero en una segunda transferencia y sobre todo si fuera de embriones congelados, probablemente ya sí recomendaríamos la eclosión asistida. Y tenemos buenos resultados haciéndolo. No en todos los casos, porque probablemente no todos los embriones lo necesiten, pero no somos capaces de saber muy bien cuándo lo necesitan. Entonces, cuando intuimos que lo necesiten, lo hacemos. La aspiración de fragmentos es otro tratamiento que se puede hacer. Este es mucho más controvertido. Esto es un embrión. Esta zona de fuera es la zona pelúcida que os hablaba antes. Esa zona pelúcida, cuando el embrión evoluciona, tiene que romperse y el embrión tiene que salir por ahí para conectar con el endometrio, interaccionar con él e implantarse. Lo que hemos comentado antes es la eclosión asistida, es hacer ese agujerito. No sé si se llega a ver muy bien, pero ahí hay un orificio. Ese orificio está hecho artificialmente, lo hemos hecho en el laboratorio y por ahí esperamos que el embrión cuando se desarrolle sale. Un paso más en esto es que podemos ver que el embrión pudiera tener dificultades para salir, pero es que además también le vemos que el embrión está como en un proceso de degeneración, empieza a producir todos esos fragmentitos que hay ahí fuera de las células, que no es lo que debería pasar en el embrión humano durante el desarrollo del embrión humano. Entonces, lo que hacemos es, por ese agujerito que hacemos, entramos y aspiramos todos esos fragmentos y limpiamos el embrión. ¿Por qué es tan más controvertido este método? Pues porque aquí dice, mejora la calidad embrionaria, favorece la implantación porque le hacemos el agujero, pero mejora la calidad embrionaria, en realidad lo que hace es maquillarla. Pero aquí en Europa no es muy popular este sistema de aspirar los fragmentos, pero en Estados Unidos, por ejemplo, está muy extendido. Y hay, como en todo, hay quienes dicen que sí, aumenta la tasa de implantación, hay muchos otros que dicen que no.
Otro tratamiento, que es quizá el que más se utiliza, es el cultivo largo. Es llevar el embrión, en vez de transferirlo en un día 3, que sería aquí, o en un día 2, cuando está entre 4 y 8 células, prolongamos el cultivo del embrión in vitro para ver cuál de todos los embriones que tenemos es el que tiene mayor potencial de desarrollo. Y ese que tiene mayor potencial de desarrollo es el que transferimos. Esta técnica se puede combinar perfectamente con la eclosión asistida. Podemos llegar a este punto, ver el blastocisto que mejor está y hacerle un orificio y transferirlo. Sirve para, como digo, identificar mejor los embriones y la literatura lo apoya y enfatiza que los beneficios que aporta solo son significativos si factores como la edad materna, el número y la calidad de los embriones son favorables. Evidentemente, si tenemos muy poquitos embriones, la posibilidad de obtener un blastocisto es menor que si tenemos muchos. Hay que valorar ese riesgo, el riesgo de no tener transferencia. Y si los embriones son de muy mala calidad en día 3, pues decidir llevarlos hasta blastocisto es arriesgar todavía más. Desde luego, el que no arriesga no gana. Entonces, el que arriesga los lleva y alguno llega a blastocisto, sabemos que realmente estamos cogiendo el embrión bueno. Y a lo mejor no es el que hubiéramos cogido en día 3. Es otra estrategia. Hay veces hay que arriesgar. Desde luego, el cultivo largo es bueno, da bastantes buenos resultados. Bueno, este está aquí, pero no debería estar, porque en realidad no es una indicación ninguna. La endometriosis no tiene nada que ver con el diagnóstico genético preimplantacional, pero como hemos dicho que nos centramos en la calidad de los embriones para decidir el tratamiento que vamos a dar a los casos de endometriosis, hay veces que hay autores que han defendido que hacer un diagnóstico genético de los embriones, es decir, extraer una célula de cada embrión y comprobar que el número de cromosomas es correcto, esto es antiguo, no se puede analizar un máximo de 10, se pueden analizar ahora todos los cromosomas del embrión, pues bueno, nos puede ayudar a seleccionar aquellos embriones que genéticamente están equilibrados. Como digo, no hay, incluso las principales sociedades científicas no defienden en ningún momento que el diagnóstico genético preimplantacional sea una técnica coadyuvante a la FIB en casos de endometriosis, en absoluto. Pero si atendemos a la calidad de los embriones, pues bueno, es un método más de selección. Nosotros no lo recomendamos para nada, el DGP en casos de endometriosis. Bueno, en resumen aquí, la eclosión asistida puede ser beneficiosa, la aspiración de fragmentos también, el cultivo largo, en nuestra opinión, es quizá lo más beneficioso junto con la eclosión asistida, sobre todo en casos de transferencia de embriones congelados, y el diagnóstico genético preimplantacional no se justifica en absoluto. La donación de óvulos es un recurso de última instancia. Si los embriones en sucesivos ciclos en una paciente con endometriosis son siempre muy malos, no los podemos mejorar de ninguna manera, incluso no nos llegan a blastocisto. Entonces está claro que la afectación del gameto femenino está siendo evidente por el proceso endometriósico. Entonces hay que decidir cambiar el gameto. Si se opta por cambiar el gameto, por hacer una donación de óvulos, en el laboratorio no tenemos que tomar ninguna de aquellas medidas de lavar mucho los folículos, ni tenemos que hacer nada en cuanto a los fragmentos, ni siquiera hacer un cultivo largo, porque son ovocitos de una mujer que no tiene este problema y que no tienen, son ovocitos, como digo, de una mujer que no tiene el problema de la calidad de los ovocitos, de los embriones. Entonces no tendríamos que hacerles nada de eso. Y además está demostrado que los pacientes con endometriosis tienen una tasa de implantación igual que la del factor tubárico. Por eso la receptividad endometrial está muy en duda que esté afectada en pacientes con endometriosis, porque en bastantes trabajos la tasa de implantación es la misma. Luego, si la tasa de implantación es la misma, quiere decir que el endometrio no se está afectando porque hubiera endometriosis. Y los resultados de la donación de óvulos son realmente buenos. Ahí sí que estamos en tasas de embarazo muy altas comparados con la que tendrían esas pacientes en ciclos con ovocitos propios, aún haciéndoles una eclosión o haciéndoles un cultivo largo. En conclusión, la literatura es escasa y controvertida. Como vemos, la FIB es el tratamiento de elección, en nuestra opinión, siempre con ICSI. Hay que tomar algunas precauciones para evitar la toxicidad del tejido endometriósico en el laboratorio de reproducción asistida. Y hay algunas técnicas de laboratorio complementarias a la fecundación in vitro que pueden ayudar a mejorar las expectativas de los pacientes con endometriosis y aumentar sus probabilidades de embarazo. Hasta aquí.